Otra faceta en el interesante mundo de la psicología, las llamadas técnicas proyectivas. Hoy podemos citar una muy específica, de gran connotación y muy sencilla aplicación, como es el test TRO o el llamado test de Philipson. Un test creado bajo los parámetros de Sigmund Freud en el año 1955, enfocado a estructurar los parámetros de la personalidad de nuestro entrevistado, de nuestro cliente, de nuestro paciente, como querramos enfocar nuestro sujeto de estudio en cuanto a su personalidad, para determinar, para calcular su percepción, su manifestación y posición en su mundo interno y en su mundo externo, detallando algunos aspectos de su personalidad, como por ejemplo los mecanismos de defensa, la forma como puede afrontar la tristeza, la depresión, la soledad, importantes aspectos en cuanto a sus relaciones interpersonales, a su posición ante el mundo, ante algunos objetos, ante el futuro, por supuesto, su condición o efecto de su pasado, la forma como atraviesa su presente y la forma como él se muestra, su perspectiva futuro. Esta técnica consiste en el manejo de 13 láminas, en las cuales se le va a presentar al entrevistado como una herramienta para valorar su creatividad. Por supuesto, ese no es el objetivo, pero es el justificativo que normalmente el terapeuta le presenta al paciente, al cliente, al sujeto de estudio. ¿Qué sucede? Estas 13 láminas van a estar subdivididas en un bloque de las primeras 12 láminas, que a su vez van a formar tres grupos. Tres grupos donde se van a presentar figuras, imágenes relativamente abstractas que van a servir como punto de partida para que el entrevistado, nuestro sujeto de investigación, de verificación, nuestro paciente, pueda crear una historia enmarcado en el origen o pasado de la historia, el presente o su descripción sobre esa actualidad de la historia y su perspectiva futura. En este orden de idea, estas 12 láminas se subdividen en tres grupos porque precisamente hay un grupo de láminas que va a ser con imágenes muy difusas, basada en tonos grises, poco definidas, donde vamos a aumentar la ansiedad del paciente para medir su reacción. El otro subgrupo, también por 4 láminas, va a estar definido con tonalidades mucho más marcadas, normalmente el gran contraste entre blanco y negro, para ser un poco más inquisitivo, influyente en las perspectivas que va a mostrar el paciente con su análisis, con la historia que él va a narrar, basado en el presente, pasado y futuro. Y el tercer grupo de las siguientes 4 láminas van a estar impregnadas también en un fondo relativamente básico, pero con algunos destellos más coloridos, como por ejemplo el color rojo, para notar algunos sesgos en cuanto a su sexualidad, a su temor, a su inquietud, a su ansiedad. El color azul, que tiene que ver algunos aspectos con la salud. El color verde, que va a resaltar o nos va a permitir tener como un indicador la frialdad. Y el color marrón, que es esa manera de enfocar o de percibir la postura de la persona ante las circunstancias o condiciones de suciedad. En este orden de idea, se le empiezan a presentar las láminas al paciente con una salvedad. El administrador solamente va a poder interrumpir al principio con la primera lámina y después con la última, para enfatizar normalmente que el paciente debe mostrar algunas historias a título libre donde él pueda dilucidar el pasado, su actualidad y el futuro de esa historia que él va a partir de la imagen que le estamos presentando. Normalmente se presentan las 2 primeras en tonos bastante grises y difusos, la A y la B, y las subsiguientes
del cuadro B y C, porque no van a ser todas en esa misma secuencia. Debe existir un patrón de intercambio para que el entrevistador pueda ir manejando los niveles, subniveles de ansiedad, del estrés que el paciente va a experimentar cuando las circunstancias de la lámina lo expongan a mostrar su creatividad. En este orden de ideas, se le va presentando las láminas de manera secuencial, tomando nota de todas y cada una de sus respuestas, de sus opiniones, de sus expresiones, lo más detallado posible. Y después de todas estas láminas que tienen distintas coloraciones, difusiones, niveles de nitidez y contrastes con los colores, la número 13 es una lámina en blanco, donde ya se supone que con esa lámina en blanco vamos a minimizar el estrés, vamos a reducir al máximo los niveles de ansiedad y de esa manera presentarle la lámina en blanco para que él siga la misma dinámica de crear una historia bajo un tema libre, sin ningún tipo de inducción o persuasión a través de los colores y las imágenes difusas o con altos contrastes de las láminas anteriores. De esta manera vamos a poder valorar la posición del individuo ante los demás, sus mecanismos de defensa o rechazo a la ansiedad, a la violencia, a la salud, a la soledad, a la tristeza, su capacidad para reponerse. Por eso hablamos que en este llamado TRO o test de Philipson se manejan importantes factores como técnica proyectista para evaluar la personalidad en cuanto a estos aspectos: la frialdad, la salud, el sexo, la soledad, la tristeza, la ansiedad, la violencia y su interrelación con el medio que lo rodea y con las personas que lo rodean, incluyendo desde sus compañeros de trabajo, actividades cotidianas, sus familiares, padres, hijos. Es bien amplio, muy efectivo y por eso lo llamamos TRO, una de las más usadas en las técnicas proyectivas. Gracias.